Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a derrumbarse. Era un martes cualquiera, uno de esos días en los que todo parece rutinario, monótono, casi aburrido. Si alguien me hubiera dicho que esa misma tarde descubriría que el hombre con el que llevaba 12 años casada tenía otra vida, le habría llamado loco. Pero lo sentí. No sé cómo explicarlo, hay un sexto sentido que despierta cuando alguien a quien amas empieza a mentirte. Todo comenzó con algo pequeño, insignificante, un perfume. No el mío. Era un aroma dulce, fresco, con un toque de vainilla que nunca había sentido antes en nuestra casa. Lo noté en su camisa cuando fui a poner la ropa en la lavadora. Me detuve. La olí de nuevo. Y entonces una punzada me atravesó el pecho. No quise pensar mal, no al principio. Me repetí que quizá era de alguna compañera del trabajo o que tal vez alguien lo había abrazado. Pero esa noche, cuando le pregunté en tono casual cómo había estado su día, su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Bien, como siempre, me dijo, sin mirarme a los ojos. Y ahí supe que algo no encajaba. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Empezó a llegar tarde, a revisar su teléfono en silencio, a dejarlo boca abajo sobre la mesa. Antes, cuando sonaba, me decía, mira, ¿es Luis del trabajo o es mamá? Ahora, se levantaba, se iba al baño o al balcón y hablaba en voz baja. Y lo peor de todo es que intentaba actuar como si nada estuviera pasando. Seguía siendo atento, me traía flores, me besaba la frente antes de dormir. Pero yo sentía que esos gestos eran solo una cortina de humo. Una noche, mientras él dormía, decidí mirar su teléfono. No era algo que soliera hacer, pero la curiosidad me estaba devorando viva. Tenía una contraseña nueva. Eso fue suficiente para confirmar mis sospechas. No dormí. Pasé toda la noche pensando en quién podía ser ella. Lo imaginaba en su oficina, riendo con alguna compañera, escribiéndole mensajes escondidos entre reuniones. Empecé a observarlo. Cada gesto, cada palabra. Un día, mientras se duchaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp. Lo abrí sin pensar. El contacto no tenía nombre, solo un corazón rojo. El mensaje decía, te extraño. No puedo esperar a verte mañana. Sentí que me ardía la sangre. Todo mi cuerpo temblaba. Quise gritar, romper algo, pero me contuve. No quería que él supiera todavía que lo había descubierto. Quería entender hasta dónde llegaba la mentira. Así que me tragué las lágrimas, cerré el teléfono y me prometí que iba a descubrir toda la verdad, aunque me doliera. Al día siguiente, fingí normalidad. Preparé el desayuno, le sonreí, incluso lo acompañé hasta la puerta con un beso. Pero en cuanto se fue, lo seguí. No sabía si tendría el valor, pero lo hice. Tomé mi coche y lo mantuve a distancia. Lo vi detenerse frente a un hotel pequeño, discreto, de esos que parecen diseñados para pasar desapercibidos. Y entonces la vi. Una mujer joven, alta, de cabello castaño y sonrisa fácil, se acercó a él. Se abrazaron. No con la incomodidad de dos conocidos, sino con la intimidad de quienes se desean. Se besaron. Fue un beso largo, lleno de pasión, de esa que ya no existía entre nosotros. Me quedé paralizada. No lloré. Ni siquiera sentí rabia, al principio. Solo vacío. Regresé a casa sin decir nada. No fui a su encuentro cuando volvió, no pregunté, no grité. Esperé. Quería ver hasta dónde llegaría con su teatro. Esa noche me dijo que había tenido una reunión importante, que por eso había llegado tarde. Asentí, fingí que le creía. Pero dentro de mí ya estaba tramando algo. Decidí no confrontarlo todavía. Quería hacerle ver su mentira, pero a su manera. Llamé a su mejor amigo, Andrés, y le pedí ayuda. Le conté todo, mostrándole las fotos que había tomado desde el coche. Andrés se quedó en silencio. Y ahí pasó algo que no esperaba, bajó la mirada y su expresión cambió por completo. Me preguntó si podía sentarse y con voz temblorosa me dijo, hay algo que tienes que saber, y te juro que no es fácil para mí decirlo.
Sentí un nudo en el estómago cuando Andrés dijo esas palabras. Su voz tenía un temblor que me heló la sangre. No era solo incomodidad, era miedo. Lo miré fijamente, intentando leer en su rostro lo que aún no se atrevía a decirme. «¿Qué pasa, Andrés?», insistí, apenas reconociendo mi propia voz. «¿Qué tengo que saber?». Él se pasó las manos por el rostro, respiró hondo y me miró con los ojos vidriosos. «Esa mujer, la que viste con tu marido, no es lo que piensas. No es solo una aventura cualquiera. No debería contártelo, pero no puedo seguir viendo cómo te destrozas sin saber toda la verdad». El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a desmayarme. «Habla de una vez», le exigí, sin poder contenerme. Andrés se quedó en silencio unos segundos, luego dijo: «Esa mujer se llama Laura. Y es la exnovia de tu marido. Pero no solo eso, también fue mi pareja, hace un par de años». Lo miré sin entender. «¿Cómo que fue tu pareja? ¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Él tragó saliva, bajó la voz y añadió: «Cuando tú y tu marido tuvieron esa crisis hace un año, él vino a mí a desahogarse. Yo lo escuché, lo aconsejé, como amigo. Pero un día, Laura volvió a mi vida. Me buscó, diciendo que quería hablar. Y entonces me confesó que nunca había superado a tu marido. Que lo seguía amando. Yo intenté mantenerla alejada, pero ellos se reencontraron por casualidad. Y desde entonces, volvieron a verse. Lo sé por qué, porque él me lo contó». Me quedé sin aliento. No podía creer lo que estaba escuchando. «Tú sabías que él me estaba engañando y no dijiste nada», le grité. Andrés se levantó, intentando acercarse, pero lo aparté con la mirada. Yo intenté detenerlo, te lo juro. Le dije que te iba a perder, que no había marcha atrás si seguía viéndola. Pero él decía que la necesitaba, que con ella se sentía libre, que contigo todo se había vuelto predecible. Sentí como si cada palabra fuera un golpe. Libre. Predecible. Esas eran las palabras que usaba para justificar su traición. No podía procesar la mezcla de rabia y humillación que me invadía. Lo peor era que Andrés, el hombre que yo creía mi amigo, también había sido parte del silencio. Lo eché de mi casa. No grité, no lloré. Solo le dije: «Vete. No quiero volver a verte». Cuando se fue, me derrumbé. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, y por primera vez en mucho tiempo, lloré hasta quedarme sin fuerzas. Lloré por mí, por la mujer que había sido, por la ingenuidad con la que había confiado en todos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Fingía que todo estaba bien mientras por dentro me consumía. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no era la esposa herida. Era alguien que necesitaba justicia, aunque esa justicia doliera. Así que decidí planear mi propia venganza. No una venganza de gritos o destrucción, sino algo más sutil, más elegante. Algo que le doliera donde más le importaba, su reputación, su ego. Mi marido trabajaba en una empresa de marketing bastante prestigiosa. Siempre presumía de ser el hombre de la imagen perfecta, el esposo fiel, el profesional ejemplar, el amigo confiable. Yo sabía que si esa máscara caía, todo su mundo se desmoronaría. Aproveché su próximo cumpleaños. Iba a organizar una cena en casa, con algunos de sus colegas y amigos más cercanos. Le dije que quería hacerlo especial, que necesitaba reconectarnos, que deseaba que empezáramos de nuevo. Fingí cariño, complicidad, incluso deseo. Él se lo creyó todo. Días antes de la cena, logré acceder a su correo desde su laptop, cuando lo dejó abierto. Descubrí mensajes, fotos, vídeos. No solo con Laura, sino con otras mujeres. Era como si llevara una doble vida. Tenía una carpeta escondida con el nombre Proyectos Personales, donde guardaba conversaciones con varias de ellas. Algunas eran de su trabajo. Otras, desconocidas. Me quedé mirándolo, dormido, y me pregunté cómo alguien podía mentir con tanta naturalidad, cómo podía abrazarme después de besar a otras. La noche de su cumpleaños, todo estaba preparado. La mesa decorada, las velas encendidas, el vino caro, las risas llenando la sala.
Él estaba radiante, en su papel de esposo perfecto. Brindó por la mujer que le había dado todo. Yo sonreí. Esperé el momento exacto. Cuando todos tenían una copa en la mano, me levanté y dije, quiero mostrarles algo. Es un pequeño recuerdo que preparé para ti, cariño. Conecté mi laptop al televisor. En la pantalla apareció una carpeta. Él sonrió, creyendo que era una sorpresa romántica. Pero cuando las primeras imágenes comenzaron a proyectarse, su sonrisa se desfiguró. Fotos de él abrazando a Laura, besándola en el coche, entrando juntos al hotel. Luego capturas de los mensajes, no puedo esperar a verte desnuda otra vez, eres lo mejor que me ha pasado. Mi esposa sospecha, pero no me importa. El silencio se volvió insoportable. Las risas murieron. Nadie se movía. Él se levantó, pálido, intentando apagar el televisor. «Basta», gritó. Pero era demasiado tarde. Todos lo habían visto. Incluido su jefe. Yo lo miré, sin una lágrima, sin una palabra. Me senté y bebí un sorbo de vino. «Feliz cumpleaños», dije. Y salí de la casa. Caminé sin rumbo, sintiendo una mezcla de vacío y liberación. Pero la historia no terminó ahí. Porque unos días después, recibí un mensaje. Era de Laura. Decía, necesito hablar contigo. No todo es lo que parece. Dudé, pero la curiosidad me ganó. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de todo. Cuando la vi, estaba diferente. No tenía esa seguridad de antes. Parecía asustada. No vine a pelear, me dijo. Solo quiero que sepas que él también me engañó. Me reí, incrédula. ¿Ahora quieres hacerte la víctima? Ella negó con la cabeza. No entiendes. Yo pensé que él dejaría todo por mí, que realmente me amaba. Pero me usó. Descubrí que mientras estaba conmigo, salía con otra más. Me mostró su teléfono. Mensajes, fotos, fechas. Era verdad. Mi marido había estado jugando con ambas, mintiéndonos a las dos. Laura se quebró frente a mí. Yo también me enamoré de una mentira, dijo entre lágrimas. Y por primera vez, no vi en ella una enemiga, sino otra víctima del mismo monstruo. Nos quedamos en silencio largo rato. Luego me confesó algo más, algo que me dejó helada, tu marido no solo nos engañaba. Tenía un plan. Me contó que estaba desviando dinero de la empresa y que pensaba irse del país con todo. ¿Iba a dejarte a ti y a mí? Me quedé mirándola, incapaz de reaccionar. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza como un eco interminable. ¿Iba a dejarte a ti y a mí? Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo?, susurré, apenas creyendo lo que escuchaba. Laura se inclinó hacia mí, bajando la voz. Él me usó para cubrirse. Me dijo que estaba haciendo algunos movimientos de dinero, que necesitaba que firmara ciertos papeles como parte de un supuesto proyecto de inversión. Yo lo hice sin sospechar. Pero cuando empecé a recibir correos del banco con transferencias a mi nombre, entendí que algo no estaba bien. La miré, tratando de procesar. ¿Estás diciendo que él robó dinero y te involucró? Asintió, con lágrimas contenidas. Exacto. Me dejó rastros de todo. Si lo descubren, yo aparezco como cómplice. Y ahora que su reputación está destruida gracias a ti, él no tiene nada que perder. Temo que intente culparme de todo. Mi mente empezó a girar. Era demasiado. Una infidelidad ya era devastadora, pero un fraude, eso cruzaba una línea completamente diferente. No solo me había mentido, me había usado como coartada y ahora, además, estaba destruyendo a todos los que lo rodeaban. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté con un nudo en la garganta. Porque tú eres la única que puede detenerlo, respondió Laura con firmeza. Tú lo conoces mejor que nadie. Sabes cómo piensa, cómo manipula. No se detendrá hasta salirse con la suya. Sentí un escalofrío. Ella tenía razón. Lo conocía demasiado bien.
Sabía que cuando se veía acorralado, se volvía peligroso, impredecible. En apariencia era un hombre tranquilo, encantador, pero detrás de esa máscara había alguien calculador, dispuesto a cualquier cosa para no perder. Me fui de la cafetería con la cabeza hecha un torbellino. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada gesto, cada mentira que ahora cobraba sentido. Recordé cómo, meses atrás, había insistido en que firmara algunos documentos por seguridad. Me decía que era algo administrativo, relacionado con la hipoteca. Yo, confiada, firmé sin leer demasiado. ¿Y si también me había usado a mí? A la mañana siguiente, decidí verificarlo. Fui al banco, pedí hablar con el gerente y solicité copias de todos los movimientos asociados a nuestras cuentas conjuntas. Cuando vi los papeles, me temblaron las manos. Había transferencias que yo no recordaba, montos grandes enviados a cuentas desconocidas. Algunas llevaban mi firma digital. «Señora, estas operaciones están a su nombre», me dijo el gerente. «¿Está segura de que no las autorizó?» Mi garganta se cerró. No, no lo recuerdo. Pero en el fondo sabía la verdad. Él lo había hecho. Usó mi confianza, mi ingenuidad, mi amor, para cubrir sus huellas. Salí del banco con un vacío en el pecho. Ya no se trataba solo de una traición emocional. Ahora estaba en peligro real. Esa misma tarde lo enfrenté. Lo esperé en casa, calmada, como quien prepara el escenario antes del acto final. Cuando llegó, fingió sorpresa al verme tan seria. «¿Qué pasa?», preguntó, dejándose caer en el sofá como si nada. Le lancé los documentos sobre la mesa. «Explícame esto». Los tomó, fingiendo desconcierto. «¿Qué es?» «Sabes perfectamente lo que es», le dije entre dientes. «Transferencias, firmas falsificadas, dinero que desaparece. Todo con mi nombre. ¿Qué estás haciendo?» Me miró en silencio, con esa frialdad que tantas veces había confundido con autocontrol. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No sabes en qué te estás metiendo». «¿Perdón? Tú no entiendes cómo funciona esto. Yo hice todo para protegernos. Pero si vas por ahí moviendo las cosas, solo vas a empeorarlo». «¿Protegernos?», repetí, casi riendo. «¿Me estás usando como cómplice y dices que me proteges?». Se levantó y se acercó lentamente. Pude ver en sus ojos una dureza que nunca le había visto. «Escúchame bien. Si me delatas, tú también caes. Es tu nombre el que está en los papeles. No el mío». Me quedé helada. «¿Estás amenazándome?». «Te estoy advirtiendo», dijo, con una calma escalofriante. «No hagas algo de lo que te arrepientas». Por primera vez en 12 años, tuve miedo de él. No del hombre que me engañaba, sino del que ahora me hablaba como si yo fuera un obstáculo más en su camino. Cuando se fue a dormir, me quedé en la sala, en silencio absoluto. La rabia, el miedo, la tristeza, todo se mezclaba en una sola sensación de impotencia. No podía acudir a la policía, no sin pruebas. Y él era experto en manipular la narrativa. Si lo denunciaba, podía girar todo en mi contra. Pasé la noche en vela, buscando una salida. Y entonces recordé algo, Andrés. El amigo que también había sido traicionado. Tal vez él tenía información. Lo llamé a la mañana siguiente. Al principio no quería hablar conmigo, pero cuando le conté lo del fraude, su tono cambió. «Sí, escuché algo en la empresa. Hay dinero faltante y ya empezaron una auditoría interna. Pero él no parece preocupado. De hecho, dice que si algo sale mal, la culpa será de ti». Sentí un vacío en el estómago. Ya lo estaba haciendo. Me estaba preparando el terreno para hundirme. Andrés dudó un momento y luego dijo: «Creo que tengo algo que puede ayudarte». Esa tarde nos vimos en un parque, lejos de todo. Traía una carpeta. Encontré esto entre los archivos del trabajo. Son correos que él envió desde su cuenta corporativa. Algunos mencionan las transferencias. Mira. Empecé a leerlos.
Eran conversaciones entre él y un tal señor Vega, un socio de otra empresa. Hablaban de distribuir los fondos sin levantar sospechas y usar las cuentas familiares como intermediarias. En uno de los mensajes, mi marido escribía: ella no sospecha nada. Firmará lo que sea. Es perfecta para esto. Sentí una punzada tan profunda que me costó respirar. No solo me había usado, me había descrito como si fuera una herramienta. Un peón. Esto es suficiente para hundirlo, dije, mirando a Andrés. Él asintió, pero luego dudó. Ten cuidado. Ese tipo no va a rendirse sin luchar. Esa noche, volví a casa con la carpeta escondida en mi bolso. Cuando entré, él estaba sentado en el sofá, con una copa de vino. Me miró sin decir nada, pero su expresión era distinta. Había algo en sus ojos, desconfianza. ¿Dónde estuviste?, preguntó con voz seca. En casa de mi hermana, mentí. Me observó un momento y luego sonrió. ¿Sabes? Me parece curioso que justo ahora estés tan interesada en mis asuntos. No estarás tramando algo, ¿verdad? ¿Yo? No sé de qué hablas. Solo te advierto algo, cariño, dijo, acercándose lentamente. No intentes jugar conmigo. Si caigo, tú caes conmigo. Lo dijo tan cerca que podía sentir su aliento. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras. Cuando lo vi desaparecer, tomé una decisión. No iba a seguir siendo su víctima. Esa misma noche escribí una carta. Un testimonio detallado de todo lo que sabía, con copias de los correos, las transferencias y las pruebas que Andrés me había dado. La envié a la empresa, de forma anónima, desde una cuenta nueva. También envié una copia a la policía. Y otra, a Laura. A la mañana siguiente, todo explotó. Su empresa entró en caos. El fraude salió a la luz. Lo citaron a declarar. Intentó defenderse, pero las pruebas eran demasiado claras. Su socio lo traicionó y las autoridades congelaron sus cuentas. Cuando llegó a casa, estaba fuera de sí. «Tú», gritó. «¿Qué hiciste?» «Solo devolví lo que era tuyo», respondí. «¿La verdad?» Me lanzó una mirada de odio puro. «Te vas a arrepentir». Recogió algunas cosas y se fue dando un portazo. Y no lo volví a ver por semanas. Pensé que por fin había terminado, pero me equivocaba. Un mes después, recibí una carta sin remitente. Dentro, había una foto mía, tomada desde lejos, en el parque donde solía correr. Y una nota: «Esto aún no ha acabado». Esa carta fue la gota que colmó el vaso. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero, una mezcla de miedo y rabia, porque esa letra era la suya. Reconocía esa caligrafía elegante, calculada, con la que alguna vez me había escrito notas de amor. Ahora era una amenaza. Esto aún no ha acabado. Durante días no pude dormir. Cada ruido en la casa me sobresaltaba, cada sombra parecía tener su rostro. Cerraba las puertas, apagaba las luces, y aún así tenía la sensación de que me observaba. Como si estuviera disfrutando de mi miedo. Fui a la policía con la carta, pero me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas de que fuera una amenaza directa. Podría ser una coincidencia, dijeron. Una coincidencia, qué palabra tan absurda. Coincidencia no era que su vida se derrumbara justo después de mis denuncias. Coincidencia no era que yo empezara a sentirme vigilada. Coincidencia no era que mi coche apareciera con el espejo roto y un rayón que decía mentirosa. Decidí que no iba a dejar que me destruyera también psicológicamente. Contacté a un abogado y moví cielo y tierra para protegerme. Puse cámaras en la casa, cambié cerraduras, informé a la empresa de seguridad del vecindario. Pero aún así, el miedo se filtraba en cada rincón. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de la cámara exterior, vi algo. A las 3 de la mañana, una figura se detuvo frente a mi casa. Llevaba una capucha, pero por la forma de caminar, supe que era él. Miró hacia mi ventana, se quedó quieto unos segundos y luego desapareció en la oscuridad. Llamé a la policía de inmediato, pero cuando llegaron ya no había nadie.
Dejaron una patrulla rondando el área, aunque yo sabía que eso no lo detendría. No era el tipo de hombre que se rendía. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Su voz sonaba temblorosa. Tenemos que vernos. Es urgente. Dudé. No quería volver a involucrarme, pero su tono me asustó. ¿Qué pasa? Se está yendo. Lo descubrí. Tiene un pasaporte falso, dinero escondido y un billete para Panamá. Se va esta noche. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo lo sabes? Porque me llamó. Me dijo que quería verme una última vez. Me pidió que fuera al hotel donde solíamos encontrarnos, pero creo que no es para despedirse. Creo que planea culparme oficialmente antes de desaparecer. Mi mente se llenó de ruido. Todo se estaba saliendo de control. Laura, escucha. No vayas. Si lo haces, te pondrás en peligro. No tengo opción, dijo ella, con voz rota. Si no voy, dirá que soy cómplice. Si voy, tal vez consiga que confiese algo. No lo hará. Te está manipulando. Tal vez. Pero necesito intentarlo. No puedo vivir con este miedo. Colgó antes de que pudiera detenerla. Pasé las horas siguientes en un estado de ansiedad insoportable. Cada minuto que pasaba imaginaba lo peor. Finalmente, tomé las llaves del coche y salí. No podía dejarla sola. Conduje hasta el hotel. ¿Era el mismo de aquella vez? Donde los había visto besarse por primera vez. ¡Qué ironía! Aparqué a unos metros y observé desde lejos. Reconocí su coche. El corazón me martillaba en el pecho. Vi a Laura salir del edificio. Caminaba rápido, nerviosa, mirando a todos lados. Parecía buscar algo o a alguien. Entonces, él apareció detrás de ella. No escuchaba lo que decían, pero sus gestos eran tensos. Ella le mostraba algo en su teléfono, él negaba con la cabeza y luego, de pronto, la tomó del brazo con fuerza. Laura intentó soltarse. Yo salí del coche y avancé unos pasos, sin pensar. Mi voz tembló, suéltala. Él se giró. Su rostro estaba demacrado, diferente, como el de alguien que ya no tiene nada que perder. Vaya, mira quién apareció. La esposa ejemplar. Déjala, no tienes derecho a hacerle daño. ¿Daño? Ella me traicionó igual que tú. Ambas lo hicieron. Tú te lo buscaste. No entiendes nada, gritó, soltando a Laura. Todo lo que hice fue por nosotros. Por ti. Pero tú me arruinaste. Me quitaste mi vida, mi carrera, mi nombre. Tú te los quitaste solo. Dio un paso hacia mí. ¿Y ahora qué? ¿Quieres entregarme tú misma a la policía? No necesito hacerlo. Ellos ya deben estar en camino. Su risa fue amarga. Siempre tan ingenua. No sabes con quién estás jugando. En ese momento, un coche se detuvo frente al hotel. Pensé que era la policía, pero no. Eran 2 hombres trajeados, de aspecto tenso. Él los miró y palideció. Laura susurró, son los socios del fraude. Entendí de inmediato, su mundo criminal también se estaba derrumbando. Los hombres se acercaron y por un instante, los 3 se quedaron inmóviles, midiendo fuerzas. Yo aproveché para tomar a Laura del brazo y jalarla hacia atrás. Vamos, ahora. Corrimos hacia mi coche. Escuché gritos detrás de nosotras, golpes, una puerta cerrándose de golpe. No miré atrás. Conduje sin rumbo hasta que nos detuvimos en un estacionamiento vacío, lejos de todo. Laura respiraba agitadamente. No puedo más. No puedo seguir viviendo con esto. Ya no tienes que hacerlo. Lo denunciarán. Y si intenta culparte, yo testificaré. Tengo pruebas. Me miró con una mezcla de gratitud y cansancio. Eres más fuerte de lo que crees. Sonreí débilmente. No me sentía fuerte. Me sentía vacía. Al día siguiente, las noticias lo confirmaron.
La policía había arrestado a mi marido en el aeropuerto, con documentación falsa y dinero en efectivo. Intentó alegar inocencia, pero las pruebas eran abrumadoras. Laura y yo fuimos llamadas a declarar. Cuando lo vi en la sala del tribunal, por un momento sentí algo extraño. No amor, ni siquiera odio. Solo lástima. Lástima por el hombre que alguna vez prometió amarme y terminó destruyéndose a sí mismo. Al salir del juzgado, Laura me abrazó. Supongo que esto es el final. No, le respondí. Es el principio. Con el tiempo, todo fue calmándose. La empresa me retiró del caso, la prensa dejó de hablar y yo empecé a reconstruir mi vida. Vendí la casa, me mudé a un apartamento pequeño con vista al mar. Allí, cada atardecer me recordaba que la libertad a veces llega disfrazada de ruina. A veces me escribía gente de la empresa, contándome cómo él seguía intentando manipular desde la cárcel, inventando historias, acusando a otros. Pero ya no me afectaba. Hasta que un día, unos 6 meses después, recibí un paquete sin remitente. Dentro, había un sobre con una sola hoja y una llave. En la hoja, una frase escrita con su letra: «Todavía hay algo tuyo que no he devuelto». La llave tenía grabado un número, 317. Fui a la policía, les entregué el paquete. Prometieron investigarlo, pero nunca supe qué encontraron. No quise saberlo. Era mejor dejar los fantasmas donde pertenecían. Porque entendí que algunas verdades no se descubren para entenderlas, sino para poder seguir adelante. A veces me preguntan si lo perdoné. No. Pero sí me perdoné a mí misma por no haber visto antes lo que siempre estuvo frente a mis ojos. Y aunque la historia dejó cicatrices, aprendí que incluso del dolor más profundo puede nacer una versión nueva de una misma, más fuerte, más consciente, más libre. Y ahora te pregunto a ti, si la persona a la que más amaste te traicionara, te usara y luego intentara destruirte, ¿tú qué harías?